Disfrútalo. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de Diálogos con Causa, conversaciones que inspiran. Y hoy estamos con un gran amigo, con José Luis Barrera Ruiz, un amigo que tiene mucha experiencia, varios temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Pero primero que nada, bienvenido y gracias por la aceptación. No, gracias Rafa por la invitación, a tus órdenes. José Luis, bueno, voy a hablar brevemente, si me lo permites, de tu semblanza, una versión corta. Tiene mucha experiencia pues, en la administración pública, principalmente, y en varios proyectos sociales. José Luis Barrera Ruiz es servidor público y analista. Anteriormente se desempeñó como director general de Notimex en liquidación. Previamente fue el coordinador de asesores del senador Héctor Vasconcelos, cuando fungió como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Y anteriormente fue secretario técnico del embajador Jesús Seade durante la renegociación del TEMEC. Y además escribe cuentos en sus ratos libres. ¿Es correcto? Es correcto. Y vamos a iniciar, si me lo permites, con una pregunta filosófica. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es José Luis Barrera Ruiz? Pero en todos sus roles. El de en la familia, en el amigo, el hijo. Híjole, es una pregunta filosófica bien compleja, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo porque yo soy sartreano en ese sentido. Yo creo que somos como los otros nos ven, ¿no? Claro. Y normalmente le dejo esa respuesta a los otros, ¿no? A la gente que me conoce. Porque yo creo que esa es puede llegar a ser una trampa de ego, ¿no? No, pues yo soy fulanito y soy servidor público. Y, por ejemplo, cuando uno escribe sus semblanzas o biografía, siempre hay rastros de este ego que a veces no reconocemos, ¿no? Sin embargo, para los fines prácticos de la entrevista, te puedo decir que soy un vecino del Estado de México. Yo crecí en Tultitlán, somos vecinos, ¿verdad? Claro. Y después tuve la oportunidad bueno, tuve una familia, soy una persona muy afortunada, eso sí creo que lo puedo poner en mi biografía. Soy una persona muy afortunada, empezando porque tuve una gran familia, que me apoyó mucho, y aunque vivíamos en una zona como Ciudad Labor, claro, vulnerable ahí en el Estado de México, en Tultitlán, pues siempre apoyaron a sus hijos, a mi hermana y a mí, ¿no? E invirtieron en su educación. Tuve la oportunidad de ir a la universidad y ahí estudiar. Tuve 2 carreras, ¿no? Y eso creo que fue una gran oportunidad, y de ahí tuve la oportunidad de desarrollar una carrera profesional enfocada más en el sector público, en proyectos sociales, y ese soy yo. ¿Cuál fue la primera carrera que estudiaste? Yo estudié Relaciones Internacionales en el TEC Campus Todo México. Es cierto, recuerdo muy bien. ¿Y la segunda carrera? Estudié Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. O sea, los dos contrastes. Los dos contrastes, digamos, un privado y un público, aunque lo hice casi al mismo tiempo. A ver, explícanos eso. Estuve yo estudiando la 2006-2011 RI y 2007-2013 Administración Pública. Ahora, fue muy duro, fue muy intenso, me metí mucho en estudiar en esos años. Sin embargo, hay un tronco común, ¿no? Sí. Las dos veían historia universal, teoría del Estado, un poquito de derecho, introducción al derecho. Entonces, digamos que me ayudaba un poquito lo de que veían uno en otro, ¿no? Sí, yo creo que concuerdo contigo. La maestría tuve la oportunidad en Acatlán y en el TEC, como profesor, vi 2 mundos. Vi 2 mundos, pero que al final del día tenía muy buenos profesores en las 2 escuelas, tanto en el TEC como en Acatlán. Y ¿cómo fue tu desarrollo, aunque esas 2 materias, pero tienen un sistema diferente? Entonces, ¿cómo podías coexistir? Pues mira, fue bien enriquecedor para mí, porque yo me encontraba en un proceso formativo. Entonces yo como esponja absorbía cosas del TEC y absorbía cosas de la UNAM. También me ayudó mucho a alinear mi perfil ideológico. Yo creo que el TEC, aunque bueno, también me ayudó a derrocar algunos estigmas que tiene uno, etiquetas que tiene uno de la escuela privada o de la escuela pública. Yo tuve maestros marxistas en el TEC, el profesor Dejan Mihailovic, al que mando un saludo. Claro. ¿No? Y en la UNAM tuve profesores
priistas y de derecha, De que derecha. decía, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, te ayuda a ver que Claro. hay pluralidad en los dos universos y luego las dos metodologías eran distintas, pero en ambos pude desarrollar mucho el pensamiento crítico, Claro, ¿no? era Y lo que eso te iba me a decir. ayudó mucho en mi proceso formativo de ver, Sí, esto me gusta, no me sirve, esto es sí. mentira, esto es un rollo. Los dos me dieron instrumentos enormes. A las dos les estoy enormemente agradecido, yo les tengo cariño a las dos Sí. instituciones y en las dos generé una red de contactos que a la fecha me alimentan muchísimo. Dijiste algo interesante. El estar en esos dos sistemas, tú los aprovechaste y en este aprendizaje, claro, fortalece tu pensamiento crítico. Es correcto. Exactamente. Yo creo que es el hilo conductor en la educación, el pensamiento crítico, pero y de ahí llegas a estar con Héctor Vasconcelos, el hijo de José Vasconcelos. Sí. O sea, yo creo que, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con él? Mira, fue todo un proceso porque cómo llega alguien de Tultitlán con el hijo de José Vasconcelos, ¿no? Y que tiene sus propias credenciales per se. Claro, Fue mi primer oportunidad en una dirección del servicio público fue en Cancillería, primero con el doctor claro. Seade, que fue secretario técnico durante la La renegociación del negociación del, protocolo modificatorio del claro, TEMEC. del Temec. Fueron 2 años muy formativos, fueron también los primeros 2 años de la 4T, ¿no? Ujú. Y después pues desaparece la SUBSE en tiempos de pandemia Sí, y pues había que buscar chamba, ¿no? Porque ya había desaparecido la subsecretaría y empecé yo a mandar correos sí, a sí, sí. diferentes áreas de la De la administración. administración pública. Mandé al Senado, a diputados, a diferentes áreas de la administración pública y tuve algunas entrevistas y una fue con Héctor Vasconcelos, que en ese momento era senador y fungía como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo estaba muy nervioso, ¿no? Claro. Eh, pero con la trayectoria que traía, yo también ya había vivido en el exterior, me Que ahorita sentía vamos a con platicar de fogueo, eso. me sentía con el fogueo suficiente para poder tener una entrevista exitosa con él. Ok. Y me dijo, pues vente, ¿no? Y me sumé a su equipo y estuve 3 años ahí prácticamente hasta que él fue designado como embajador de México en Naciones Unidas. Ok. Ahora bien, ¿qué significó para ti el haber crecido en Tultitlán? Híjole, fue bien interesante. Yo ahora lo digo con cierta distancia y Sí, perspectiva y formación. Y fue un poquito como la película esta de Mel Gibson en los 80s, Mad sí, Max, ¿no? sí, Mad Max. Que es como un desierto, Sí, sin agua, sí, con estos chatarreros, sí. deshuesaderos, ¿no? Sí, gusta sí. Camiones manejando a toda Sí, velocidad, sí, ¿no? Peleando por el pasaje. Ese fue mi escenario, rodeado de industria, ¿no? Era sí. un escenario distópico, Sí, ¿no? sí, Que a la sí. Varios fecha, parques industriales, sí, todo. tú lo ves, cuando llegas Sí, tú de periférico y ves sí, las chimeneas, fue bien interesante. Sin embargo, me di cuenta que todos estos barrios a claro, las orillas son también fábricas de sueños, ¿no? La claro. gente aspira un día a salir de ahí, no porque quieras escapar, sino porque hay un mundo más allá, ¿no? Para mí, contrastar Tultitlán con la Ciudad de México fue muy interesante, ¿no? Porque Tultitlán es una zona industrial Claro. y la ciudad es una zona colonial, entonces Sí, sí, era sí, sí. muy interesante ver el contraste. Ahora hice muchos amigos, muchos conocidos, fue muy formativo. Yo dije, mira, si la armas en Tultitlán y sobrevives, Sí. ya puedes sobrevivir en cualquier lado, En ¿no? cualquier lado. Y fue una buena escuela, ¿no? Claro. Y todavía yo le tengo mucho cariño a Tultitlán, ahí he hecho grandes amigos, ha sido parte de mi formación, mi familia es de ahí todavía. Algo Yo estoy interesante, seguido en Tultitlán. algo interesante, José Luis. Fuiste candidato independiente. Sí. ¿Cómo lo lograste? De verdad, ahí es cuando te conozco Sí. y brevemente, porque tenemos mucho que platicar, ¿cómo llega a tu mente y cómo lo logras? Porque no es fácil. No es fácil, es una decisión muy dura porque cuando ya empiezas a trabajar y a generar experiencia, yo venía regresando de Nueva Zelanda. Ok, Yo venía regresando de Nueva Zelanda y mucha gente dice, ¿cómo cambias Nueva Zelanda, vivir en Nueva Zelanda claro. a hacer campaña en Tultitlán? O sea, Sí, eso, a una ¿qué candidatura estás independiente es pensando? algo pues, muy Una candidatura disruptivo. independiente contra gente que tiene todas las de ganar, ¿no? Sí, Fue muy disruptivo, pero yo también yo en ese momento pensé, si no tomo decisiones disruptivas en mi vida cuando soy joven, claro. ¿Cuándo? ¿qué riesgos? O sea, Sí, si no ¿cuándo era- va a pasar, no? ¿Quién dice si no es revolucionario? Un joven que no es revolucionario no es revolucionario. Salvador Allende lo decía, ¿te Salvador acuerdas? Allende, claro. Yo creo que teníamos que tomar riesgos y para mí fue una experiencia súper enriquecedora al final, de gran Sí. aprendizaje, independientemente del resultado electoral, que fue, a mi juicio fue bueno. Muy Yo bueno. me acuerdo que Tuviste, más de 5,000 votos.
Más de 5,000 votos. Si tú revisas los registros... Tuviste más que hasta un partido político. Tuve más que el PS y que el Verde, bueno, que algunos partidos del Movimiento Ciudadano en ese... Sí. ¿No? Convergencia era Convergencia en ese momento, ¿no? Sí, o sea, les gané, ¿no? Pero ¿cómo hiciste una red? O sea, ¿en cuánto tiempo? Pues fueron meses, 6 meses. En 6 meses, pero estabas en Nueva Zelanda, llegaste y tenías una red de contactos. Pues mira, yo tengo toda mi familia es de Tultitlán, ¿no? Okay. Entonces por ahí con partiste, la familia, ¿no? por la familia. Y lo ibas con la vecina, con la madrina, con los primos. O sea, el 2% de firmas, primero para ser candidato. Sí, no, pues, proceso de firmas, ¿no? Pero independientemente de eso, el hecho de ir a las colonias que tal vez no tenías tanta presencia. Claro. ¿No? Y lo hicimos invitando a un grupo de voluntarios, que no éramos más de 15 personas, tocando casa por casa, puerta por puerta, y decirle, miren, yo no estoy en contra de los compañeros de los otros partidos, yo solo creo que lo podemos hacer mejor. ¿Esa era tu narrativa? Esa era mi narrativa, o sea, no iba a pelearme, no tenía necesidad, y de parte le decía, usted va a recibir 5 boletas, vote por los partidos que quiera, nada más que en la de diputado local, écheme la mano, ¿no? Sí, porque fuiste a diputado local independiente. Independiente, del EDOMEX. Del EDOMEX 38, el 38 local. Ajá, creo que, no, fue el 11. El 11, sí. El 11, que es Centro-Sur. El Centro-Sur. Y la gente me decía, pues mira, este chavo no viene a hablar mal de otros. ¿Eso te ayudó? Eso me ayudó mucho. No hablar mal de otros. Porque, por ejemplo, había mucho tiro entre Morena y el PRIAN, ¿no? Ok. Había una rivalidad muy fuerte. Entonces dije, no me voy a meter en esa pelea, no tengo las facultades para hacerlo. Fue una campaña proactiva. Fue muy proactiva, le dije, mire, si usted quiere votar por el PRI para presidente o por Morena para presidente, está excelente, ahí está la boleta, yo no me voy a meter en eso. Pero sí le voy a decir que me eché la mano para diputado. Y al final, ya casi al terminar la campaña, todavía me acuerdo que estaba en Jóvenes, Isaac Montoya, que hoy es presidente municipal de Naucalpan, hicimos una conferencia de prensa donde yo dije, apoyemos a los candidatos de Morena a nivel federal, pero en lo local écheme la mano, ¿no? ¿Y cuál fue tu aprendizaje ahí? Que lo podías resumir, el aprendizaje, porque para mí se me hace un caso de éxito. Sí, para mí fue reafirmar esto que decía el presidente Obrador de que el pueblo es sabio, ¿no? Y que hay que confiar en la gente. Y territorio. Pero no subestimar a la gente, no creer que con un espectacular vas a Claro, porque competías con el que tenía 10 espectaculares en López Portillo. Tú no tenías los 10 espectaculares. Pero iba a la casa. Y tocabas la casa. Y decía la señora, mire, el otro del espectacular no vino a mi casa, usted sí. ¿Recorriste los 70 kilómetros de Tultitlán? Ah, bueno, se compartía. Se compartía, pero bueno, sí, ya te entendí, Centro-Sur. Recorriste Aunque territorialmente dices, Tultitlán no está grande, tiene más de medio millón de habitantes. Claro. Y había colonias con 70,000 habitantes, imagínate. Es más grande que colonias que son más grandes que algunos municipios del EDOMEX, ¿no? Tienen más gente que Guaypoxtla o Nextlalpan. Entonces íbamos varias veces, íbamos a los puentes, me acuerdo que íbamos al puente que está en el suburbano de Lechería. De Lechería. Y ahí nos parábamos en las mañanas y hablábamos con la gente, ¿no? Había gente que decía, ok, lo voy a pensar, pero había gente que terminaba muy contenta, ¿no? Y tuvimos distritos donde derrotamos a los partidos como el PRI. Pero la clave fue territorio. Territorio, hablar ¿diálogo? Con la gente, diálogo, no ofender, no pelearse, una campaña no ser violentos. Y decirle, ¿sabe qué? Mire, está bien, usted tiene sus ideas. Yo solo le pido que en lo local me dé la oportunidad con estas propuestas que estoy manejando. Ok. Ahora, viviste en Nueva Zelanda. ¿Qué te dejó esa experiencia? O sea, estar en el primer mundo. Y luego, el contraste, totalmente disruptivo. Pues mira, era un país que yo ignoraba mucho. Lo único que sabía era de los hobbits, ¿no? Que ahí se grabó El Señor de los Anillos. Y lo único. Entonces llegar allá fue de enorme aprendizaje porque es un mundo anglosajón. Con muy pocos latinos, muy pocos mexicanos, a diferencia de Estados Unidos, donde hay muchísimos grupos latinos. En Nueva Zelanda éramos, creo que en total, con permanentes y no permanentes, no más de 450 mexicanos en ese momento. No más de 450. ¿Qué año estamos hablando? En 2015. Ok. Pero también había una población indígena local, los maoris. Ok. Entonces para mí fue como, wow, ¿qué es esto, no? Y entonces ellos están viviendo un proceso de mestizaje muy joven, a diferencia del nuestro, que es un mestizaje mucho más longevo. Entonces fue muy interesante, mucho aprendizaje, con otra cultura deportiva, ¿no? Hay el rugby, es el que domina. Es el deporte nacional. El cricket es el segundo más, o sea, increíble. Con una infraestructura extraordinaria. Es un país muy poco poblado, pero es del tamaño de Japón. Entonces hay mucha naturaleza,
la forma en que perciben el mundo natural es muy distinto a como lo percibimos nosotros. Entonces, Sí. ahí me ayudó a generar una cultura mucho más consciente del mundo ambiental, ¿no? ¿Qué religión predomina? Ellos Ahí, son protestantes, protestantes, en porque viene mayoría. el sistema anglosajón. Fueron colonia británica. Claro, fueron con Britannia. Y aparte es un mundo muy multicultural. Oakland, 40% de la población de Oakland, que es su ciudad más poblada, nació fuera de Oakland, de Nueva Zelanda. O sea, hay gente de las islas del Pacífico, de Samoa, de Tonga, muchos europeos, sobre todo gente de Gales, de Escocia, de Inglaterra, había alemanes. O sea, me permitió conocer gente de todo el mundo, mucha gente de la India. Entonces, para mí, alguien que venía de Tultitlán, ¿no? De repente Claro. estar en este mundo tan cosmopolita, Cosmopolita nuevamente. con otro idioma, pues fue todo aprendizaje, ¿no? ¿Y fue un reto? Fue un reto, porque ¿Cuál mira, fue el reto ahí? por ejemplo, yo llegué y a los 3 días que llegué, pues yo estaba en una entrevista de trabajo. Y me decían, ¿cómo te sientes con tu inglés? Le dije, pues dame 2 semanas para agarrar ritmo y el hecho. Entonces tenías que abrir una cuenta de banco, rentar, trabajar en el día a día en inglés, porque no había latinos, muchos latinos con los que, ¿no? Sí. Que es una diferencia tal vez distinta a la que puedes encontrar tal vez en Los Sí, Ángeles. sí, más de 10 millones en Estados Sí, Unidos. que hablan el español, ¿no? Claro. No, aquí O todos hablan español. aquí era echarse el tiro en otra lengua, con pocos contactos. Los contactos que teníamos que tener es los nuevos, generar nuevas redes, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 25, 26 años, ¿No creo. extrañabas a la familia? Al principio, pues te saca de onda porque Claro. no es como que estar en otra ciudad, no, no, no. O sea, Y los mexicanos, aparte, somos una sociedad muy aprensiva, acogedora. Nuestra red familiar es diferente a otras culturas. Y el peso familiar es Claro, muy el peso importante. familiar es mucho. Es mucho. No es de Entonces, Estados Unidos, nada más te ven en Thanksgiving y ya. ¿Y en ajá. Nueva Zelanda es igual? O sea, Similar, es que te digo, sí, es un anglosajón. país muy multicultural, depende, ¿no? Por ejemplo, yo sí sentí, es un asunto de percepción, pero sentía el anglosajón amigable, pero mantenía su distancia, ¿no? Fríos, No necesariamente fríos, yo creo pero que, era su formación cultural. pero tampoco te absorbía, ¿eh? O Ah, sea, ¿no? y el maori, era mucho más familiar, me sentía mucho más identificado con las culturas polinesias que con el anglosajón. Racismo, clasismo. Hay racismo. Me acuerdo que un kiwi blanco me dijo, aquí somos racistas de closet. De living room, me dice, Ok. racistas de living room. O sea, en la calle somos muy tolerantes, pero dentro en la sala es otra cosa. ¿En serio? ¿Y sabes No cómo tanto lo como sentí? los rednecks en Estados Unidos, ¿no? Más. Sin embargo, se acercaba 2016, la primera presidencia de Trump. Ah, claro. La campaña racista de Trump, a mi juicio, empoderó grupos racistas en diferentes partes del mundo, Sí, incluyendo claro. Nueva Zelanda. Claro. Y empezaron a haber manifestaciones racistas en las calles de Nueva Zelanda. No olvidemos que después, entonces, no recuerdo en qué año, si fue el 17 o el 18, no recuerdo bien el año, pero hubo un atentado terrorista en Christchurch, Nueva Zelanda, donde Sí. mataron 50 musulmanes. 50 O musulmanes. sea, un tipo con una cámara entró a una mezquita y los balaceó. Ok. Nueva Zelanda nunca había visto ese nivel de violencia. Jamás. Jamás en su historia. Lo último que había visto terrorista fue un acto terrorista perpetrado por el gobierno francés Ok. contra el Rainbow Warrior de Greenpeace, que estaba Ok. defendiendo experimentos nucleares en las Polinesias. Eso en los 80s. Sí, en los 80, no en el 2015. Murió 1 o 2 personas. Digo, Entonces ese no- discurso de Trump exactamente en todo el mundo volvió a despertar ese racismo que internacional. estaba escondido en el closet, Claro. salió a las calles y lo empoderó Y lo empoderó y entonces hacen ese tipo de actos a ese tipo de en actos. todo el mundo. Yo me sentía muy seguro en Nueva Zelanda. Es un país donde nada te puede matar. No hay ni siquiera arañas venenosas, Claro. no hay reptiles, a diferencia de sus vecinos en Australia, como es una isla que no estuvo pegada a Pangea, no Sí, tiene sí, sí, alguna sí, fauna peligrosa. Es muy raro que pase algo, ¿no? Sí. Y de repente pasó eso, fue una experiencia muy traumática para la sociedad ¿Cuánto neozelandesa. tiempo estuviste en Nueva Estuve Zelanda? 2 años, 2 años. Dos Y tuve la años. oportunidad de regresar a visitarlos el año pasado. ¿Ah, nuevamente? Sí, ¿Con otra visión? otra visión, con amigos, ex colaboradores, ya con hijos, ¿no? Ok, fue enriquecedora ya No, está. fue Porque fue una increíble. visita ya de placer, De placer, de turismo diferente. De turismo diferente. ¿Solo? ¿Fuiste solo? Con mi compañera, con mi Ah, novia, ok. sí. Y le enseñaste obviamente lo que viviste. Sí, porque todo para eso. ella fue su primera vez en Nueva Zelanda, entonces fue, mira, esto es así, esto Ok, es acá, ¿no? ok. Ahora, tienes como profesiones internacionalista y administrador público. Hoy, ¿cómo las vives día a día en la actualidad?
Pues mira, he estado entre los dos mundos, Sí. ¿no? Cuando estuve en relaciones exteriores, pues fue como, wow, llegué donde tenía que llegar, Sí. ¿no? Soy RI, fue muy rico, pero lo complementas mucho con la administración pública, porque trabajar en oficinas centrales en Cancillería ejerces mucho los procesos, la administración de recursos, de bienes, y entonces yo a mi juicio lo he vivido de manera muy íntegra, complementaria. Cuando estuve con Vasconcelos, pues él era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Vasconcelos. Entonces aplicaba también mucho del conocimiento que traía, de haber vivido también en el extranjero, me ayudó mucho. Pero sobre todo las herramientas que desarrollas, porque las herramientas que desarrollas en estas carreras es, siempre tienes que estar estudiando, Claro, leyendo, claro. actualizándote, viendo noticias y otra vez usar el pensamiento crítico, sobre todo en estos tiempos de fake news. Fíjate que algo que te caracteriza que cuando llega a mi mente José Luis o Napo, te conozco, si me lo permites, pues alguien que siempre está informado, alguien que siempre está leyendo las noticias. Yo leía la vida de Kennedy, ¿no? Que lo primero que hacía en el día, 15 minutos y estaba leyendo todos los periódicos, ¿no? O un presidente, uno que era Roosevelt también leía hay dos Roosevelt, ¿no? Pero hay uno que leía un libro diario. Entonces creo que sí, el pensamiento crítico de informarte, las noticias. ¿Cuál es tu ritual en la mañana? O sea, ¿cómo inicia el ritual de José Luis? Bueno, ha cambiado, ¿no? Ajá, va cambiando. Sin embargo, si voy del coche ya manejando como a eso de las 7:30, pues voy escuchando la mañanera. Inicia con las noticias. Con la mañanera. Okay. Y después, pues, un poquito la retroalimentación, ¿no? Okay. Reviso las redes sociales también, sobre todo Twitter y una aplicación que se llama Ground News, que trae varias noticias de todo el mundo. A ver, esto es importante, si me lo puedes decir, José. Sí, es una aplicación que se llama Ground News, que a mi juicio es muy interesante porque maneja. Y es una aplicación, es una app, la bajas. Es una app. Grandes noticias, Ground News, bajas y te da Ground, como tierra, Ground, como tierra, Ground News, ok. La bajas, tierra. Sí. Pero aparte te dice, mira, esta cobertura es más de centro, esta cobertura es más de derecha, esta cobertura es más de izquierda. ¿Está segmentada? Está segmentada. O sea, viene el Sputnik, que obviamente... Vas pegado hacia la izquierda. El país, España. Y también te dice, mira, la izquierda, la gente de izquierda pasó por alto estas noticias. O la gente de derecha pasó por alto estas notas. Ok. O sea, te da algunas herramientas muy interesantes. ¿Quién te la compartió esa aplicación? Mira, hay un youtuber que hace análisis geopolítico que se llama Caspian Report, que también lo recomiendo, y él lo recomienda mucho. De hecho, hasta te da un vale para que te inscribas en Ground News y te hace descuento. O sea, ¿pagas la suscripción? No, tiene versión gratuita y versión pagada. ¿Vale la pena la versión pagada? No lo he hecho. Pero con la versión gratuita te da un parámetro. Es que también tampoco te puedes meter mucho, pero para unos 10 minutos te dan una empapada de... Pero internacionales. Internacionales o también la cobertura nacional. Viene ahí. Vienen filtros. A ver, México, ¿qué se dice de México? Ok, no, está interesante eso. Está muy bueno. Es parte del ritual. Ahora, entrando en parte de... Yo creo que sí me gustaría preguntarte un poco de geopolítica. Sí. Porque obviamente tienes la experiencia, tienes la formación y estuviste obviamente en lugares donde se ve la geopolítica del país. Primero, ¿qué autores sigues de geopolítica? Porque de ahí vamos a partir, ¿no? Mira, muy buena pregunta. Mira, de lectura de los clásicos, pues no te recomendaría los clásicos porque pues, ellos traen la escuela violenta de la geopolítica, incluyendo Kissinger, ¿no? Sí, Henry Kissinger. Ellos, pues no los sigo ya, de verdad, no comparto esa doctrina. Sí, Henry Kissinger. Mueve al mundo, ¿no? Me gusta un poquito más la escuela crítica francesa. Sin embargo, pues a veces, para entender lo que hoy hace Estados Unidos o Rusia, pues tenemos que seguir revisando los clásicos, ¿no? Claro. Pero yo, de análisis actual, reciente... Bueno, pero antes, ahí... La escuela alemana de la teoría crítica, Habermas. Habermas, por cierto, acaba de fallecer. Jürgen Habermas, sí. Mira, el tema con Habermas es que él tenía creo que son de los pocos intelectuales ya, bueno, los que estaban vivos, ya murió No, hay que reconocerle que es un gigante. Claro, Bauman murió, Bauman queda él. Chomsky está enfermo, creo que está enfermo, Brasil, ¿no? Que me rompió la foto con Epstein. ¿Qué piensas? Híjole, mira, la primera de Habermas. La primera es que es interesante. Hay una autora que me gusta más que él, que es esta... La que es como Chomsky mujer. Naomi Klein, ¿no? No. Chantal Mouffe. Ok, Chantal Mouffe. Ella hace la crítica a la posición liberal de Habermas, de que decía que el pluralismo ponía en riesgo la democracia. Ella, al contrario, piensa que el pluralismo es una cuestión
para tener una democracia más sólida y más radical, ¿no? Okay. Aunque pues, lo respeto mucho, ¿no? Claro. Tú sabes que es una figura muy importante. Pero en el tema de Chomsky, pues también yo a Chomsky más que por sus teorías lingüísticas lo conozco por su lucha pro-Palestina. Claro. Ilan Papé, este libro, esos tratados que ha hecho sobre la Palestina y entender el Estado colonialista de Israel. Sin embargo, pues esto de... Lo platicábamos el otro día con unos profesores en la UNAM. Me decían, no solo es Chomsky, por ejemplo, Foucault, ¿no? Claro. Que era pedófilo. Entonces, oye, ¿qué onda, Entonces, ¿no? ¿quién queda, no? ¿Quién queda? Pero fíjate lo de Chomsky, tres cosas que me gustan de Chomsky: cuando está en el MIT, se va a Arizona y deja el celular y todo, ¿no? O sea, pero lo podemos juzgar por una foto, o sea, con Epstein, aunque hay correos electrónicos donde él le pregunta, ¿no? ¿Lo podríamos juzgar? Yo lo que digo... ¿Estamos a ese nivel? Si nos ponemos a buscar santos, nos quedamos sin autores. Claro. No leeríamos a nadie. Claro. John decía que todos tenemos una sombra, ¿no? Una sombra. ¿No? Somos seres humanos, ¿no? Sí. Hay cosas monstruosas como la de Foucault, claro, que son inaceptables e irreprobables. Pero bueno, es rescatable el panóptico. A mi juicio lo de Chomsky es un error. Claro. Político, táctico, como lo veas, fue un error grave. Sí, fue un error grave. Pero no por eso vamos a dejar de ver sus obras, que nos sirven muchísimo para seguir defendiendo a Palestina, por ejemplo, ¿no? El anarquismo de Chomsky, todas sus obras, creo. La parte... y si alguien ha sido crítico con la sociedad estadounidense, ha sido él. Claro. ¿no? Que el hermano de Rosarín decía, Matus, que decía, o lo hacía como una pregunta, decía, si Chomsky dice que todo lo que es libre podría hacer contaminarte, sus libros son gratis, pero bueno, creo que quería generar un debate, ¿no? Así finalmente en las redes, pero yo también creo que por una foto fue un error, sí, los correos también, pero para mí Chomsky, creo que muchas cosas no podemos, por ejemplo, Foucault, pues el sistema panóptico, pues fue de él, ¿no? El biopoder, ¿no? El biopoder, claro. Dime, ¿qué libros te han marcado? Ahora, esa pregunta siempre es bien importante. Pero yo creo que hablábamos hace rato de mi proceso formativo, ¿no? Y hubo 3 libros que para mí fueron muy ilustrativos y que marcaron parte de lo que hoy hago, ¿no? Uno fue Ulises Criolla de Vasconcelos. Claro. Y eso fue antes de trabajar con Héctor Vasconcelos. Tiene unos preceptos filosóficos bien interesantes y me hizo interesarme por otras regiones del país porque viajaban muchísimo en aquella época, ¿no? Diarios de motocicleta del Che, que me hizo ser viajero, pero también ver los viajes y los destinos con una visión crítica. Y hace poco leí un libro que me ha gustado mucho, que se habla muy poco de eso. Rosario Castellanos pues, es muy famosa, pero este libro no es tan famoso, que es Oficio de Tinieblas, que es de San Cristóbal de las Casas y los Chamulas. Pero es todo un tratado político también. No, es que los chamulas, o sea, llegar ahí, cuando tuve la oportunidad, la iglesia tienes que pedir permiso y los santos los tienen volteados, porque si se portaban mal los castigan. Y entonces si pedí permiso y todo lo que tomó, como tú dices, sí, poco se habla de ese libro, sí, es otro mundo. Ahora, me gustaría que dieras un mensaje a los jóvenes sobre el tema del pensamiento crítico. O sea, ¿qué les recomiendas, esas habilidades blandas? ¿Cómo un joven hoy, qué tiene que hacer, qué hábitos? Pues mire, vivimos tiempos bien difíciles porque ahora con inteligencia artificial y tantas fake news es bien difícil saber qué es más o menos real, ¿no? Claro. Entonces yo creo que primero no hay que precipitarse cuando uno opina. Yo creo que hay que tomarse un tiempo, analizar, procesar y revisar diferentes fuentes de información, platicarlo con la gente, tomarse un tiempo para pensar. Creo que ese es el primer ejercicio que uno tiene que hacer en estos tiempos, respirar y pensar y después actuar. Lo que hacían los griegos. Tenían tiempo, pues pensaron. ¿No? Ahora no hay tanto tiempo, pero cuando estás bañando, ponte a pensar, ¿no? Claro, bueno, a mí mis mejores ideas, te puedo decir algo, llegan cuando me estoy bañando. Fíjate. Y le estaba leyendo un estudio que es porque tu mente está desestresada, está en calma. Y ahí me han llegado mis mejores ideas. Fíjate. Entonces, es cierto lo que tú dices. Otro consejo, otro hábito. Leer. O sea, de lectura es básica. Pero no solo en redes sociales o en teléfono. A hacerse amigo de los libros en físico. Claro. Tocarlos, ir a las librerías, explorar, disfrutar esa curiosidad. Claro. ¿Qué estás leyendo ahorita? Estoy leyendo varias cosas. Estoy leyendo de Sándor Márai, El último encuentro. Es una novela. Y estoy leyendo en temas de no ficción un análisis literario. Me pasa igual que tú, tengo varios libros al mismo tiempo. No, eso me pasa todo el tiempo. Los abro y ya tengo varios y bueno, sí, pero me enriquece. Sí. Y ya trato, no puedo terminar uno, tengo uno para el insomnio, tengo uno en la mañana, uno en la tarde, pero es pensamiento crítico. Es correcto. Coincidimos. ¿Tus redes sociales cómo te encuentran? En Instagram y Twitter, @Napo. Sí.
_Barrera. Ok. Bueno, pues ha sido la entrevista, creo que se me ha ido más rápido. Tiene que haber una segunda entrevista. Por favor, Por Rafa. favor, creo que aquí es importante, como son conversaciones que inspiran. Y muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Te lo valoro y porque realmente es aportación. Gracias, aportación. Gracias por el espacio. Entonces, pues muchas gracias a todos que nos ven por este programa, Diálogos con Causa. Son conversaciones que inspiran y recuerden que tenemos una cita todos los martes 7 de la noche. Nos vemos.